Graban la gente. Una maleta y una goma. Superviviente desnudo. Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal. Mi nombre es Evelyn. Hoy seguimos grabando con Robert y Milán. Vamos a estar recorriendo la parte más turística de La Habana Vieja y luego vamos a ir a barrios más humildes, así que acompáñennos. Y comenzamos nuestro recorrido aquí en mi barrio, en la Plaza Vieja, que para contarles un poquito de historia, pues fue diseñada en el 1559 y es una de las plazas más llamativas de nuestro centro histórico debido a la mezcla que viven dentro de ella de edificios modernistas, edificios más coloniales, el barroco cubano. En principio se conocía con el nombre de la Plaza Nueva y era utilizada para ejercicios militares o hasta para carnavales, pero luego fue utilizada como mercado al aire libre, un hecho que la relaciona mucho con la Plaza de San Francisco, algo que les comentaré un poco más tarde. Luego continuamos caminando por la calle Oficios. Aquí llegamos justo al Parque Humboldt, un parque que, como ven, está lleno de verde, tanto que lo necesita la ciudad. Y como parte de los videoblogs de Robert y Milán sobre cultura, tradición y la vida cotidiana en Cuba, pues fuimos conociendo personas, escuchando sus historias, cosa que estaremos haciendo en medio del recorrido turístico en este video. Una maleta y una goma. Estamos entrando al coche Mambí. ¿Ustedes son de dónde? De Bosnia y Herzegovina, Sí. antigua Yugoslavia. 12 para campaña electoral. Mira, estos son camas abatibles, usaba la guardaespaldas, el aire acondicionado por las gaveticas, se introducía el hielo seco y así se climatizaba el vagón. El adorno que tiene es la plumilla de la India. Y el alumbrado por estas lamparitas, por carburo. Y como vieron, pues llegamos al coche Mambí, que aunque por fuera vieron que no dice mucho, por dentro es como un viaje al pasado, a una casa rodante de lujo, que en su tiempo fue destinada al presidente de la República de Cuba. La primera figura. Y por aquí les voy mostrando lo que fue la habitación del presidente en aquella época y de su esposa, la primera dama. Este coche además tiene un gran valor histórico, porque es uno de los 3 coches de ferrocarril fabricados en 1900 en Estados Unidos, precisamente para uso de su presidente y sus representantes, por lo que también se le conocía como coche presidencial. Y como pueden ver, sus muebles de maderas preciosas y sus vitrinas con cristalería de Bacará, así como el resto de la instalación, pues afortunadamente se encuentra en muy buen estado de conservación. Y luego continuamos caminando por la calle Oficios hasta cruzarnos con la calle Teniente Rey, donde se ubica la Zanja Real, que es otra historia muy interesante. Pero bueno, había mucha cola de gente y entonces pues, no pude grabar en ese momento. Y así pasamos a saludar al Caballero de París, un símbolo de nuestra ciudad, que además guarda un mito de que si tocas su barba, pues te regala fortuna, te da muy buena suerte, así que si pasan por aquí, no dejen de intentarlo. Y con esto la bienvenida a la Plaza de San Francisco de Asís. Estamos en la Plaza de San Francisco. Fue creada alrededor del 1628 y la tercera plaza en construirse después de la Plaza Vieja y la Plaza de Armas que veremos próximamente. Y esta torre, construida en las últimas décadas del siglo XVIII, perteneciente al convento de San Francisco que dio nombre a la plaza, pues en aquella época era considerada la segunda torre más alta de Cuba, con 42 metros de altura. Y esta plaza, al estar ubicada frente al puerto de La Habana, funcionaba como una especie de puerta de entrada a la ciudad, por lo que era un centro de vida comercial. Se descargaban las mercancías de los barcos,
había muchas transacciones, era una especie de mercado público. Pero tanto movimiento del mercado traía por consecuencia mucho ruido. Promocionando La Habana colonial para que tengan una noción cómo era la mujer en aquella época. Y los monjes franciscanos comenzaron a quejarse de este ruido, por lo que hubo que trasladar todo este mercado público a la Plaza Vieja. De nuestra cultura en este centro histórico de la ciudad. Bueno, aquí ahora vamos caminando toda la calle Oficios, estamos llegando a la Plaza de Armas. En Obispo, esto es toda la calle Obispo, sí, es Obispo. Habana, 2 hours, 70 euros. 70 for everybody. Similar. Fancy Havana, beautiful. Y aquí nos detuvimos en la calle de Madera, única de su tipo en La Habana y por lo que se conoce en el país, ubicada frente al Palacio de los Capitanes Generales, esa edificación que ven al frente, que según cuenta la leyenda fue construida por órdenes del capitán general que vivía en el lugar hace siglos atrás, ya que a su esposa le molestaba el ruido de los carruajes al pasar o el lodazal que se formaba con la lluvia. Pero lo que parece ser la historia real es que fue parte de un experimento de pavimentación en la ciudad. Otra cosa que podemos encontrar aquí, en la calle de Madera, es la figura de Eusebio Leal, nuestro historiador de la ciudad, ya fallecido. Me parece mentira porque recuerdo hace poco tiempo atrás como él caminaba cada calle y uno se lo topaba conversando. Conocía detalle por detalle. Solo me faltó agregar que durante muchos años fue el encargado de la restauración y la conservación en La Habana Vieja. Y aquí, junto con la figura del que fue nuestro historiador de la ciudad y la calle de Madera, pues nos encontramos en la Plaza de Armas, la plaza más antigua de La Habana Vieja, donde nació La Habana colonial en el siglo XVI. Época en la que perdió su carácter público y comenzó a ser usada por las tropas cubanas para realizar ejercicios militares. Primero, gracias por hablar conmigo. Me has dicho que quieres ir Para Panamá, para mejorar, ¿me entiendes? Para ser libre, ¿me entiendes? Porque estoy viviendo en un país bloqueado, ¿me entiendes? ¿Qué esperas que vas a hacer allá? Otra vez. Trabajar, ¿me entiendes? Para mejorar mi vida, ser libre, ¿me entiendes? Y después Panamá, ¿te quieres ir Para brincar la frontera a México, en México el Río Bravo y después para Estados Unidos. Y hay muchos cubanos que lo están haciendo el día de hoy. Muchos cubanos. ¿Y amigos que tienes también quieren ir? Claro, los amigos quieren irse de este país porque no es fácil. Mucho bloqueo en Cuba. Por el como trabajo, por la comida. Por la comida, trabajo, ¿me entiendes? Y la situación, digamos, últimos 5 años, ¿peoró o mejoró en Cuba? Peoró. Todo es MLC. Por el COVID también. Por el COVID. Y, digamos, Lo mismo en los bares, en las calles, con el propósito de buscar fama y también o por hacer por nosotros, pero bueno, ya diferente porque tenemos un permiso acá para poder acceder a todos los visitantes que pasan por esta plaza. De la negra Tomasa, que cuando se va de casa, se pinta en el fondo. Ay, 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 esa negra linda que me come el hongo. Esta nena Santa Cámara que me echó mi loco. Y ahora vamos a visitar el lugar donde se fundó la villa de San Cristóbal de La Habana. Pues sí, aquí estamos en el Templete, el lugar donde el 16 de noviembre de 1519, con una misa y un cabildo, fue fundada oficialmente la villa de San Cristóbal de La Habana. Y aquí está el castillo de la Real Fuerza,
Yo me imagino que ahí tiraban la gente. Durmiendo en la cola para poder coger algo. 5 días en una cola. Pero eso es como realidad cubana de hoy. Mucha inmigración, mucha gente que se quiere ir. ¿Y ustedes se quieren ir o se quieren quedar aquí? ¿Con qué dinero? Tenemos que quedarnos aquí. ¿Con qué dinero? Cuesta mucho. ¿Y la familia de ustedes se quedó aquí o...? Yo no tengo familia afuera. Yo tengo un solo hijo y vive aquí. De aquí. Pudiera irse, ¿con qué dinero? ¿Y yo se quiere ir? Ah. Para poderme ayudar, ¿con qué dinero? Pero ¿usted piensa que la situación puede cambiar en, digamos, 5 o 10 años? Que se va a facilitar más para Lo que no vamos a vivir nosotros. No llegamos allá. Yo tengo operado el corazón. No tengo medicamentos para la infección del catarro ni nada de eso. No se puede comprar medicamentos. Turista, 10 tableticas de pastillas, 1.500 pesos. los que tienen familia afuera, que le mandan dinero, pueden resolver, pero no, ella no tiene familia, yo no tengo familia por aquí. Nos sentamos aquí, lo que nos den, Y esos 2 años con el COVID, muy duro. la situación, entonces regalan ropa, medicina, el que trae, ¿tú me entiendes? El que viene por primera vez y no lo sabe, tú me entiendes, se da cuenta, pero casi siempre, por eso te digo que nosotros... Yo le puse a Cuba supervivientes del mundo. ¿Te la conoces? Nosotros estamos, muchos cubanos, y como nosotros, estamos vivos gracias al turismo que entra aquí. Ay, muchachos, yo tengo un solo hijo, una sola nieta. Mi nieta cumple 9 años el 14 de abril, el 14 de este mes. Y ni un caramelo le puedo regalar, Un chupa chupa 25 pesos cubanos. Fíjate cómo está la situación. Ustedes es 5 centavos y aquí es 5 pesos cubanos chupa chupa. En un restaurante no ponga el teléfono arriba de la mesa porque por la ventana te lo pongo. Sí. Sí, hay, sí. Continuamos este recorrido a la Plaza de la Catedral. Aquí pueden ver la Catedral de La Habana. Esta plaza, que comenzó a ser edificada a finales del siglo XVII, viene siendo para nosotros como una muestra del barroco cubano. Antes de esto era prácticamente un terreno cenagoso y hasta aquí llegaba lo que se le llamaba la zanja real, que permitía el acceso de agua a la ciudad. Pero al secarse, pues pasó a ser uno de los lugares favoritos de las familias adineradas de La Habana. O sea, la alta sociedad comenzó a construir sus mansiones en los alrededores, los cuales funcionan hoy como museos. Y como pueden ver, también en los alrededores tienen cafeterías, restaurantes, sitios donde comer o tomar algo. De hecho, muy cerca de esta plaza, a una media cuadra, está la bodeguita del medio, que en lo personal no me gustan mucho los mojitos que preparan allí, pero sí tiene este valor histórico de haber sido un lugar frecuentado por Hemingway. Y regresamos por la calle Mercaderes. Ya estamos otra vez en Mercaderes, de regreso a la Plaza Vieja.
Aquí hemos hecho otra parada frente a la fuente. Es un lugar que me encanta para tomar unos minutos de pausa y escuchar solo el sonido del agua. Es tan relajante. Y este edificio que ven enfrente es la perfumería Habana 1791, donde ustedes pueden crear con ayuda de las dependientes su propio aroma y llevárselo a casa. Eso sí, no es económico, ¿eh? Y ahora vamos pasando por el Museo del Chocolate, donde se pueden tomar un chocolate frío o caliente o hasta un bombón de chocolate. Y como ven, ya estamos de regreso en la Plaza Vieja, pero como ya era horario de almuerzo y teníamos hambre, pues paramos aquí en el Café Taberna. Déjenme decirles que a pesar de que vivo a solo media cuadra de este lugar, es la primera vez que entro y me sorprendió lo económico de los precios. Pues les cuento que en este sitio donde estamos hoy, en 1772 se encontraba el primer café de La Habana, construido por su dueño Juan Bautista Taberna, de ahí el nombre Café Taberna. También me sorprendió encontrar cerveza Cristal y Bucanero y por un precio de menos de 100 pesos cubanos, o sea, bastante económica con los precios de hoy, pero solo puedes pedir 2 por persona. Y como platos principales pedimos brusquetas de pollo acompañada de ensalada de tomate y arroz con gris, que no estaba mal, o sea, para almorzar no estaba mal, pero como que no esperen un gran sazón criollo ni nada por el estilo. De hecho, lo que destaca este lugar para mí es que es muy económico y que tiene música en vivo. Por toda la zona turística de La Habana Vieja. Espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios qué fue lo que más les llamó la atención de este video y no se olviden de apoyarme compartiéndolo para crear más contenido para ustedes. Así que nos vemos en un próximo video. Y no tengo idea de qué es como un pequeño pueblo. Digo que es una suerte que al menos pudimos encontrar donde estoy sola en medio aquí del parque. Y me ha asustado pasar por aquí ahora. Ya se puede escuchar que el agua está cerca. Es un regalo de la vida.